la red UC Christus. Y además es investigador también del Instituto Milenio para la Investigación de la Depresión, instructor del Mindfulness en centros de Mindfulness y Medicina. Y bueno, ellos hoy nos van a introducir en este taller y a poder trabajar estas herramientas que queremos entregarles hoy en esta jornada. Así que espero que sea de su utilidad y les doy la palabra a María Pía y a Sebastián. Bueno, muy buenas tardes. Démonos todos la bienvenida por estar aquí en esta tarde de martes y estuvimos con Pía pensando cómo hacer un taller que pueda mezclar ciertas experiencias y al mismo tiempo ciertas ideas que nos pueden ayudar para enfrentar mejor toda esta época que estamos viviendo. Todos estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no es cierto? Y una forma de entender el impacto que que ha tenido todos estos meses, este año y medio, un aumento de demandas, ¿cierto? Un aumento de demandas no solamente en lo laboral, el adaptarse a formatos online, el abrir, cerrar los colegios, las clases, el adaptarse a nuevas tecnologías, eh, adaptarse también a situaciones familiares, ¿no es cierto? En la casa, algunos con niños, situaciones de pérdidas, de enfermedad también, demandas a nivel familiar, demandas a nivel social. Y cuando de alguna forma estamos sometidos a más demandas, demandas nuevas, y tenemos al mismo tiempo la sensación de que no tenemos todos los recursos para enfrentarlas, entonces a veces nos desgastamos y entramos en el modo de estrés, ¿no es cierto? Una forma de entender esto es a través de los sistemas evolutivos de regulación emocional que han sido estudiados. Y cuando estamos bajo demanda, entonces es fácil encontrarnos en este piloto automático. Por un lado, en un modo que podemos llamar amenaza, ¿no es cierto? Este circulito rojo, en donde hay peligro, donde hay emociones de ansiedad, de miedo, de rabia. eh, Estamos en un estado de pelear o arrancar, ¿no es cierto? El modo amenaza. Otra forma que también es habitual durante momentos de alta demanda es que estemos en modo hacer, ¿cierto? El modo lograr, no parar, estar todo el rato tratando de lograr algo, ¿no es cierto? El modo recompensa. Y cuando estamos solamente en estos dos sistemas, que sin duda son necesarios para la sobrevida, ¿no es cierto? El protegernos del peligro y el buscar recursos, cuando hay un desbalance de esos modos, podemos enfermarnos y enfermarnos a nivel personal y también interpersonal. Y entonces, la idea que tenemos en esta jornada, este taller de hoy, es poder recordar que hay un tercer sistema de regulación emocional, que es el sistema de calma, el poder como sacar el pie del acelerador, y el sistema de conexión con nosotros mismos, con lo que nos está pasando, y también de conexión con los demás. Cuando estamos solamente en modo amenaza, logro, es difícil contactarse a ver qué le está pasando al otro, cuáles son sus necesidades. Y, y para eso entonces hagamos una serie de ejercicios que nos permitan de alguna forma poner el botón pausa y empezar a estar más conscientes de lo que estamos viviendo y sintiendo. Entonces, los invito a que los que estén sentados en una silla o o en un sofá, si traten de encontrar una postura cómoda. Pueden llevar los dos pies a la tierra, ambas plantas de los pies. Traten de apoyarse y encontrar los soportes que sean necesarios para sentirse que estamos siendo sostenidos por la superficie de apoyo.
Quizá uno de los elementos más importantes es recordar esta posibilidad que tenemos de, en medio del día, detenernos y empezar a ser más conscientes de nuestra experiencia. Entonces, si se siente cómodo, podemos bajar la mirada o podemos cerrar los ojos. Podemos tomar aire profundo por la nariz, mantenerlo un ratito en el pecho y luego exhalar lento por la boca. Podemos repetir eso una vez más. Y empecemos a llevar curiosidad a nuestra experiencia de este momento y partamos prestando atención al cuerpo, notando cómo está este cuerpo al parar, notando los puntos de apoyo, quizá notando cómo está el estado general del cuerpo. ¿Se siente cansado o se siente vital? Quizá hay alguna tensión que podamos reconocer, alguna contracción conocida o nueva. ¿Cómo está el cuerpo en este momento? Junto con reconocer cómo está el cuerpo, podemos también ser más conscientes de cómo está el estado de la mente. Entonces, llevando curiosidad a cómo está el cielo de la mente, observando sin necesidad de modificar. Quizás estamos llenos de pensamientos, pendientes, pensamientos del pasado, observando cómo está la mente. Y un tercer elemento que podemos ser más presente es nuestro estado emocional. Entonces veamos si podemos reconocer alguna emoción al detenernos. Quizá alguna sensación de frustración o rabia por alguna situación, o quizá cierto miedo o incertidumbre. Quizá hay alguna tristeza que ronda por ahí, o quizá hay un sentimiento de alegría, de confianza, de cariño. Entonces, deteniéndonos para ser más conscientes de nuestro cuerpo, de la mente y del mundo emocional. Y podemos entonces volver a tomar, tomar aire profundo, botarlo lento,
Una vez más, entonces, tomando aire profundo y botándolo lento. Y luego siguiendo el ritmo natural de la respiración. Bien, y podemos ir abriendo los ojos, si es que están cerrados. Y así como termómetro, nos gustaría saber cómo fue la experiencia de parar unos minutitos y estar en contacto con lo que nos está pasando. Y quien quiera, simplemente puede activar su micrófono o levantar la mano y compartir qué pasó al parar estos breves minutos. Yo, Sandra, hola. hola. Es extraño. Sentí mi cuerpo extraño. Sentí hormigueo en los pies, sentí mis músculos tensos, cosa que no había tenido la oportunidad de sentir porque no, mi preocupación no está en mí como persona. Y creo que sentí que quizás deba bajar un poquito las revoluciones. Sentí muchas preocupaciones, muchos sentimientos que, repito, no había tenido tiempo de sentirlo porque la vida ahora es muy rápida para el trabajo, ocupa mucho tiempo. Hay que preocuparse de más cosas y me sentí extraña. Pausar, Okay. Me sentí muy extraña. Sí, sí. Gracias, Sandra. Entonces, es interesante porque nos estamos dando un minuto para parar, ¿no es cierto? Bueno, 5 minutitos nomás. Y claro, y como tú cuentas, de pronto nos encontramos con que hay tensiones, con que la mente está en preocupaciones, ¿no es cierto? O hay sensaciones del cuerpo que no teníamos gran noción que estaban ocurriendo, ¿no es cierto? Y entonces hay algo interesante y cómo el parar nos empieza a mostrar quizá cómo estamos y también qué necesitamos, ¿no es cierto? Gracias, Sandra. ¿Qué más quisiera compartir? ¿Cómo fue detenerse unos minutos? ¿Qué más puedo notar? Difícil conectarse o detener, digamos. Hola, Ricardo. Cuéntanos Hola, cómo fue eso. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué fue difícil? difícil tratar de desconectarse, escuchar, o sea, el cuerpo, van pasando autos y tocan la puerta, se mueven, entonces es difícil entrar en desconectarse, ¿no? Me costó mucho, seguía atento a todo lo que estaba pasando a pesar de tener los ojos cerrados. Ya, gracias, Ricardo, porque es como que empezamos a ser más conscientes al, al detenernos, al tratar de prestar atención a lo que está pasando. Nos damos cuenta que estamos súper, no sé, pegados en sonidos, en distracciones, y quizá eso es importante lo que tú comentas, darse cuenta que estoy súper desconectado, ¿no es cierto? Que estoy súper, o que me cuesta mucho estar acá. Entonces, esas son algunas eh, de los elementos que empezamos a ser más conscientes cuando podemos detenernos, ¿no es cierto? Lo difícil que es estar conectado, justamente, ¿no es cierto? Y salimos un poco del mito de que mindfulness o estas pausas de meditación son como una especie como
no sé, todo tiene que estar la mente en blanco, todo tranquilo. Hacemos estas prácticas para darnos cuenta cómo estamos y no necesariamente para alcanzar un estado como de súper armonía, ¿no es cierto? No, justamente nos damos cuenta que probablemente estamos así todo el día. Y el parar como que nos muestra eso de alguna forma, ¿no es cierto? Y eso es un primer paso muy importante. Sí, gracias Ricardo. Quizá una persona más que quiera compartir qué pasó, qué notó. Para mí más fácil que conectarme, Carolina. desconectarme de lo que estoy haciendo, de lo que tengo que hacer, más que conectarme. O sea, como no me desconecto, tampoco me conecto para hacer ahora una pausa, ¿no? Y es importantísimo. O sea, yo acá tengo un post-it que dice hacer ejercicio, desconectarte, pero ya el post-it se arruga y creo que lo habré hecho 3 veces en 3 meses, no sé. Entonces, eso me pasa, que es difícil desconectarse para conectarse. O me conecto, pero no me conecto en realidad porque estoy como pensando ahora, ay, apenas acabé el workshop, tengo que hacer esto, esto, el otro, voy a hacer esto, en fin, ¿no? Eso es lo que me cuesta a mí. Gracias, Carolina, porque justamente esa mente, ese modo, ¿no es cierto?, de esa mente que está haciendo, que sigue preocupándose, preparando, ¿no es cierto? Es eso lo que queremos empezar a conocer, porque ese es el automatismo o el piloto automático en el cual siempre estamos, ¿no es cierto? Entonces, este es como una especie como de contraste. ¡Wow! ¡Qué interesante! Me detuve y mi mente siguió esa inercia haciendo lo que siempre hace. Y eso es quizá una primera observación importante. ¿Sí? Bien. Pía, te pongo las diapositivas. Sí, es la que yo. Entonces Sí, bueno, yo eres un... gracias. Pues mientras los saludo, las saludo a todas, a todos. Estamos muy contentos con Sebastián y equipo de hacer este workshop y también compartir algunas ideas clave, conceptos, no tanto porque la idea justamente es que en este modo más conectado, de calma y de conexión con la experiencia, pero sí ir pensando juntos y juntas herramientas para poder enfrentar esta gran crisis de pandemia que estamos viviendo. Y yo como psicóloga especialista en infancia, las quiero llevar a poner como el acento desde el punto de vista de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, estamos viendo ahora la importancia de estar conectado con el presente, ¿verdad? Porque nuestra mente generalmente está o en cosas pasadas, a veces no tan buenas, o planificando lo que tengo que hacer después, lo cual me desconecta del aquí y el ahora. ¿Y qué piensan ustedes en la infancia? ¿Ustedes creen que los niños y niñas están más en el pasado, en el futuro o en el presente? En el presente, ¿verdad? Mientras más pequeños son los niños y niñas, están más conectados con el presente. Entonces se podría decir que los niños entrarían mucho más fácil en este modo mindfulness, de conectarse, porque para ellos es lo más natural. Por ejemplo, cuando están jugando, no hay nada más serio que jugar, ¿verdad? Si uno rompe las reglas de un juego, los niños y niñas, terrible, porque para ellos lo más importante, por ejemplo, el juego, y se entregan enteramente. Entonces, ¿me pasa la siguiente, por favor, Seba? Entonces lo que queríamos llevar un poco esta idea del modelo que plantea Sebastián, de los modos que estamos tan acostumbrados entre la amenaza, bueno, cuando hay crisis todo eso se exacerba. Y estas cosas también le pasan a los niños, niñas y adolescentes. Pero hay diferencias. Nosotros los adultos tenemos mucho más recursos porque tenemos toda una historia y tenemos también situaciones pasadas, complejas, de crisis, unas personas más, otras menos. Y frente a esas crisis hemos tenido que desarrollar recursos y herramientas para enfrentarlas. Pero los niños, niñas y adolescentes han tenido menos oportunidades. Mientras más pequeños los niños, menos oportunidades han tenido de resolver problemas. Por lo tanto, tienen menos recursos de manera natural por su menos experiencia y requieren de esa compañía. Entonces, haciendo la analogía, nosotros adultos para poder ir enfrentando situaciones complejas, no podemos trabajar solo en una burbuja, nosotros necesitamos de los demás.
en un tejido que nosotros le llamamos intersubjetivo. Es como que se juntan las subjetividades para compartir nuestras experiencias, nuestras emociones, pensamientos y deseos con otras personas, y de esa manera ir entendiendo lo que pasa, dándole un sentido a la experiencia, como un hilo conductor. Y eso nos calma mucho, nos pone en este otro modo, ¿cierto? De un poco más de serenidad. El ser humano no podemos evitarlo, somos seres lingüísticos, pensamos con palabras principalmente, y estamos todo el tiempo rumiando muchas veces, como decía la charla de Goleman, si es que la vieron, ojalá que si no la han visto, véanla porque es muy interesante como él plantea algunas típicas respuestas frente al estrés. Y nos pasa que pensamos con palabras, y es tan importante darle una narrativa digamos, al pensamiento, como nos hablamos nosotros mismos, porque esa narrativa va a estar totalmente asociada a nuestras emociones y por lo tanto a nuestras conductas. Entonces los niños y niñas, ¿qué necesitan? Necesitan de nosotros, primero, que nos conectemos con ellos y ellas. Y para eso necesitamos estar en un modo más calmado, conectado con la experiencia, con la emoción, para poder empatizar realmente con lo que ellos y ellas sienten. Y tener esta visión de que, por una parte, como les decía, tienen menos recursos, pero por otra parte también, la infancia se caracteriza por ser más flexible. ¿Se han fijado que, por ejemplo, frente a temas complejos como duelos, por ejemplo, uno se complica tanto de involucrar a los niños y niñas en temáticas de duelo, y cuando lo hace se da cuenta que los niños y niñas son sabios, y dicen cosas que a veces a uno, ¿cierto?, uno aprende de ellos y ellas, porque en ciertas cosas ellos tienen una comprensión que a veces es muy sencilla, uno lo ve como, pero claro, tiene toda la razón. Y que esa flexibilidad cognitiva y emocional también les permite ser muy como resistentes a las crisis. Pero para eso necesitan también un entorno contenedor, acogedor, que dé espacio para que este proceso se dé de buena manera. La próxima, Sebastián. Entonces, si bien por una parte, como les decía, los niños, niñas y adolescentes están en riesgo frente a las crisis, más que los adultos porque tienen menos recursos, por otra parte tienen esta capacidad de flexibilidad en la medida que nosotros como adultos los acompañemos para que se expresen lo que ellos están sintiendo y pensando, y así poder acompañarlos en elaborar esas experiencias. Por eso es tan importante la comunidad educativa, tomar ese rol de responsabilidad, de velar por el bienestar de niños, niñas y adolescentes, y nosotros, con la experiencia que tenemos, ayudarlos a ellos y ellas desde sus miradas. Y para eso se necesitan ciertas actitudes. Nosotros vamos a resumirla en dos grandes habilidades, que vienen de las habilidades parentales, ¿verdad? Pero que se amplían a todos los cuidadores, adultos, educadores, todas las adultas que estamos trabajando con niños o criando niños. ¿El siguiente, Sebastián? Entonces, por una parte, una actitud que es muy importante siempre, pero más aún en tiempos de crisis, es la respuesta sensible del adulto, es decir, ser sensible a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Y eso significa que tenemos que estar atentos, y para eso tenemos que estar conectados, es decir, observar sus expresiones, sus emociones, y de esa manera, entendiendo lo que ellos y ellas sienten, vamos a poder entender, interpretar lo que les está pasando y responder de manera adecuada. Y de esa manera estamos siendo sensibles a sus necesidades. La segunda habilidad, la siguiente, es la actitud mentalizante. Y este concepto se ha usado mucho en psicología, porque se refiere a la capacidad de traducir el mundo interno del niño, niña, adolescente en palabras. O sea, nosotros verbalizar en términos de hipótesis, es decir, imaginar lo que el otro está viviendo, porque es imposible saber realmente lo que otra persona está sintiendo, pensando, ¿verdad? Pero sí nosotros podemos inferir de los estados internos del otro. Entonces, aludir a ese mundo interno y tratar de ayudar a los niños, niñas y adolescentes a que entiendan lo que les está pasando. Entonces, la mentalización se refiere a un acompañamiento reflexivo que nosotros podemos ofrecer. Y siempre en términos de preguntas abiertas, nunca en términos de certezas, como decirle a un niño, por ejemplo, lo que a ti te pasa es que estás frustrado porque no lograste tal meta. No, porque eso sería como muy directivo, y también sería como un poco violento, ¿cierto? Como que le estoy leyendo la mente al otro. En realidad, la actitud mentalizante se refiere siempre a tener la humildad y la curiosidad de querer conocer lo que el otro siente. Entonces uno hace preguntas. Y si el otro no tiene muy claro, por ejemplo, es típico de los jóvenes que nos dicen adolescentes, estoy mal.
o qué lata, ¿cierto? Como palabras que son comodines. Y nosotros podemos ir ayudando a entender a qué ellos llaman latas. Aburrimiento, frustración, qué expectativas tiene. Entonces, eso es mentalizar el mundo interno. No quedarnos simplemente con la frase, sino que ir un poco más allá. Entonces, ¿cuál es la meta de la mentalización? Es darle un significado a la experiencia, conectar lo que nos pasa internamente y ponerle palabras en un lenguaje que se llama un lenguaje mentalizante, es decir, un lenguaje de situaciones que pasan internamente, no externas, sino que internamente, que son principalmente los deseos, las emociones y los pensamientos. ¿La siguiente? Entonces nosotros queríamos dar esta primera introducción respecto a la comunidad educativa, primero pensando que frente a la crisis, todos y todas, adultos, niños, de cualquier edad, estamos afectados y afectadas. No hay nadie que pueda decir, no, a mí esto no me ha afectado. Eso sería imposible, ¿verdad? Porque todas las crisis nos han, de alguna manera, golpeado, algunas personas más fuerte que a otras, dependiendo de sus recursos, de su experiencia y también de los eventos que le han ocurrido, porque han pasado muchas cosas en todo este tiempo, entre ellas situaciones externas, un poco como Sebastián decía en la introducción, ¿cierto? Pérdidas, duelo, cambio, hay que adaptarse a todos estos ajustes. Entonces, ¿cuál es la manera de salir un poco de esto lo más airoso posible? Es cuidándonos, pero cuidándonos de una manera no individual, no como que cada uno hace su autocuidado, sino generando una comunidad de cuidado. Es decir, también cuidándonos nosotros, y al mismo tiempo cuidar a los demás. Y tener muy claros los niveles, que es muy distinto acompañar y cuidar a una persona adulta, igual que uno, ¿verdad? Se requiere una empatía y ciertas habilidades, y se requieren otras habilidades para tener esta empatía que es mucho más sensible y mentalizante desde los adultos hacia los niños, niñas y adolescentes. Y eso es una comunidad bien tratante, ¿cierto? Una comunidad educativa donde todos y todas estamos atentos y atentas a el cuidado de toda la comunidad. Entonces de ahí nosotros queremos trabajar en este workshop el tema de cómo estamos enfrentando esta crisis. Y por supuesto pensando ya en posibles respuestas, ¿verdad? ¿Cómo podemos favorecer el bienestar en la comunidad educativa en todos sus niveles para así también cuidar nuestra salud mental? Entonces, en esa lógica queremos hacer un trabajo grupal, queremos invitarles y invitarlas a que formen pequeños grupos y nosotros les vamos a entregar algunas preguntas respecto a este gran tema, que sabemos que es un tema, como decía al principio para darle la bienvenida, que es como una nueva pandemia, ¿verdad? El tema de la salud mental. Es realmente muy relevante, primera vez en la historia que tanto hablamos de la salud mental. Nosotros como psicólogos y psiquiatras hemos estado permanentemente hablando de estos temas, pero nunca habíamos tenido tanta escucha como ahora, lo cual uno dice es grave, pero por otro lado también es una oportunidad, porque no hay nadie ahora que pueda ignorar la importancia que tiene la salud mental, ¿verdad? Y el bienestar de la comunidad. Entonces, el ejercicio que les queremos pedir es el siguiente, hacernos la gran pregunta de cómo hemos, en este tiempo de crisis, enfrentado el tema de la salud mental, y queremos hacer 3 preguntas. Una que es más personal, que sería cómo yo, a nivel individual, qué cosas he hecho, qué actitudes o qué cambios he tenido que hacer para cuidar mi propia salud mental. Y después otra pregunta que tiene que ver más con los estudiantes, con el alumnado, digamos, de qué tipo de estrategias hemos ido desarrollando en la comunidad para promover un mayor bienestar en los alumnos y alumnas durante la pandemia. Y la tercera pregunta tiene que ver más con los equipos educativos, a nivel del profesorado, ¿cierto? Los educadores. Entonces, en base a estas 3 preguntas, les queremos pedir que se reúnan en grupos, y en estos grupos de 4 o 5 personas, la idea es que contesten estas 3 preguntas. Tenemos en total 20 minutos para el trabajo del grupo, y después de eso vamos a hacer un plenario en el cual cada grupo puede compartir qué conversaron en el grupo y contarnos un poco de estas estrategias. No sé si tiene alguien alguna pregunta, porque nosotros vamos a abrir algunas salas para que trabajen aquí mismo en este mismo Zoom, ¿cierto? Estas preguntas con una plantilla que les tenemos preparada para facilitar el trabajo y después la puesta en común. ¿Alguna pregunta?
Pía, te quería complementar. Acá les voy a compartir en el chat un link a una plataforma que se llama Miro. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de trabajar con ella. Si no, es muy intuitiva. Y aquí les voy a compartir pantalla un poco para enseñarles un poco esta plataforma que tenemos para que ustedes puedan ir un poco plasmando los comentarios, las conclusiones del grupo. Acá, como pueden ver, hay distintas plantillas que tienen diferentes nombres de grupo. Acá nos van a sobrar, de hecho, algunas plantillas, pero la idea es que, según el nombre de su grupo, se ubiquen en la plantilla del grupo que les toca, y acá pueden ver unos POSIT virtuales, como están acá. Que esto es súper sencillo. Uno acá, por ejemplo, selecciona el POSIT, le hace doble clic, y puede escribir lo que uno, digamos, quiere. Y si uno quiere después copiar o le hacen falta más POSIT, es tan sencillo como agarrar uno y hacerle un Control-C, Control-V o un copy-paste, digamos, al mismo POSIT, o si no, irse acá al costado, donde dice Sticky Note, y seleccionar que uno quiere y uno puede aquí apretar diferentes colores y puede agregar más. Si alguien tiene alguna consulta, por supuesto también puede comentarnos y llamarnos para que vayamos al grupo a ayudar. Obviamente esto la idea es que facilite que ustedes puedan plasmar acá, digamos, sus conclusiones, obviamente los principales que ustedes puedan conversar y discutir, y que, digamos, la plataforma no sea una barrera, por supuesto. Súper, gracias Sebastián. Entonces, ustedes distribuyen los grupos, les va a llegar un mensaje a cada uno y una para que se vayan a sus salitas, y luego de 20 minutos nosotros los vamos a llamar para volver al plenario. Hagamos algún estiramiento que sea necesario, ¿ya? Entonces, podemos estirar los brazos, abrir el pecho, mover un poco los hombros, quizá mover el cuello un poco hacia un lado y hacia el otro lado, sintiendo el cuerpo y cuidando. Y volvamos a una postura cómoda. Lo invito a que, si se siente cómodo, podamos bajar la mirada o cerrar los ojos. Sentir ambos pies en contacto con la tierra. Tomemos aire profundo por la nariz, mantengámoslo un momento sintiendo el pecho lleno de aire y exhalemos lentamente. Volvamos a chequear cómo está el cuerpo, cómo está la mente, cuál es el tono emocional de este momento. Y entonces, la primera práctica que hicimos, nos dedicamos más a esto último, este chequeo de cómo está nuestra experiencia. Y en la práctica de ahora vamos a tratar de establecer la atención en un foco. Entonces, tratemos de identificar alguna zona del cuerpo, algún estímulo sensorial que sea neutro, que sea notorio, y empezar a llevar la atención ahí. Puede ser el contacto de los pies en el suelo, o puede ser el contacto de los glúteos y los isquiones en la silla. Pueden ser las manos, las sensaciones de las manos, en los muslos o juntas. Si está disponible, puede ser la respiración. También pueden ser los sonidos. Tratemos de elegir un ancla atencional donde dirigir la atención durante un par de minutos. Cada uno puede elegir dónde quiere dirigir la atención. Llevando curiosidad a
las sensaciones que podemos notar ahí, ciertos cambios, ciertas oscilaciones. Y al ofrecerle a nuestra atención un ancla, a veces se hace más evidente cómo la mente sigue en sus quehaceres, sus pendientes, sus imágenes, recuerdos. Nos damos cuenta de eso y gentilmente llevamos la atención a el foco que hemos elegido. Ese contacto con el presente a través de nuestros sentidos. Bien. Y ya entonces podemos proceder a compartir cómo fue estas conversaciones que tuvimos en los grupitos. Sebastián, ¿podemos mostrar esos apuntes? Sí, la idea justamente es que cada grupo nos cuente de manera breve como lo más medular de la conversación que tuvieron en torno a estas 3 preguntas. Entonces, si quieren ordenadamente, podemos partir por el grupo 1, por favor. Vamos por el grupo 1 entonces. Y si no logramos completar, también no se preocupen y obviamente pueden comentar qué fue lo que vi que algunos estaban conversando bien interesante, pero no todos lograron plasmar, digamos, responder todo lo que estaba en los posts, así que no se preocupen, igual nos pueden comentar. Aquí está el grupo 1. Voy a hacer ahí el zoom en las 2 primeras preguntas, que son las que tienen los posts completos. Ustedes me van dirigiendo si quieren que haga zoom en algún lado. ¿Algún representante del grupo 1 que nos pueda ir contando? Tendrá que ser el secretario, parece. Exacto. Ya. Bueno, aunque esa es una carga pandémica inesperada y que me estresa, leeré a borbotones, ¿ya? A ver, un poco en serio ya, de las ideas del grupo, es hacer deporte y respetar los horarios de trabajo, parte, digamos, de la actividad como alterna para poder generar una desconexión. También el hecho, en la misma línea del hacer deporte o caminar o hacer ejercicio en casa, también con una medida protectiva, de protección por el hecho de que en ambientes libres igual podía haber algún riesgo y en definitiva trasladaba la atención, digamos, de la actividad laboral a una atención del punto de vista de un eventual contagio. Aprender a apagar el computador y a desconectarse, de tal manera que efectivamente la posibilidad de dar ese cambio de actividad a través de una película y que eso en definitiva marcara un distingo entre la actividad laboral de la jornada y luego la posibilidad que fuera mi tiempo. Si bien es cierto, también en el grupo se reconoció la dificultad de desconectarse por el hecho de que el rol de una de las integrantes es un rol que denominamos hoy día 24/7. Por ende, estar más preocupada esta persona del resto, dado su rol, que de sí misma. Bueno, también el hecho de aprender a poner límites como una posibilidad, perdón,
una posibilidad también no cercana de una persona que no hace deporte y que aplicaba un cambio radical en la actividad de la laboral para centrar, digamos, ese quiebre con algo que también era estresante, como recurrir a los resultados de la rentabilidad de la AFP. Y de esa manera, ese giro provocaba un cambio inmediato, brutal, porque no era la rentabilidad esperada y por lo tanto eso obligaba también a salirse de esa página de la AFP, apagar computador y dirigirse, digamos, a ver programas de cocina, que en definitiva era algo que marcaba un solaz o una alternativa distinta. Así que eso es más o menos lo que pudimos ver en relación a la primera pregunta. Y en la segunda, en relación a estrategias para promover el bienestar de los alumnos, bueno, aquí hubo un relato muy rico desde el punto de vista de una institución, de un equipo profesional que orientado hacia el bienestar de los estudiantes, pero también en la familia y en sus familiares, independientemente del rol o del parentesco en ese caso, incluyendo aspectos de carácter socioeconómico. En el plano de lo recreacional, desarrollar actividades online, pero también mantener un contacto sostenido de visita a los hogares. También llevar alegría en estas visitas o en las actividades distintas que se pudieran hacer. Y también en el caso de realizar actividades extracurriculares pensadas en el niño, no con un alcance pedagógico para estudiantes. Y finalmente también usar las redes que contaban para poder llegar con beneficios directos a la familia. Lo otro también que se observó, o lo que se comentó en el grupo, fueron actividades virtuales, en este plano también asociado, digamos, a conversatorios con los profesores para poder aprender a sobrellevar esta pandemia. En lo recreativo, trabajar el Corona Bingo, y en esa entrega de canastas como una actividad solidaria significaba también la presencia de apoderados voluntariamente que venían a la institución a hacer la entrega, y ese también era un pretexto para poder conversar con ellos, saber sobre el estado de situación de la familia, y por otra parte también llevar talleres para estudiantes y familias en general. Eso es lo que abordamos en ese caso. Había otra idea, pero ahí habíamos quedado hasta ahí porque había terminado el tiempo, que era lo que se instaló en un colegio también, desde el punto de vista de lo que se denominaba la Semana Verde, que era una oferta de actividades de carácter recreativo, también articulados con actividades de carácter formativo, de tal manera de que en esa semana los estudiantes que tenían algún atraso en sus actividades curriculares pudieran rendirlas en una franja horaria y tener otra franja horaria también para participar en talleres de animación sociocultural. Eso esencialmente. Gracias. La tercera pregunta no la alcanzamos. No se preocupen. Muchas gracias. Escuchemos a todos los grupos y después vamos a hacer una dinámica además de cierre, ¿ya? Pero vamos, escuchemos al grupo 2. Ya, yo voy a hablar. ¿Ya? Gracias. Somos del grupo 2. Bueno, lo hicimos corto, solamente como que fue un punteo, pero bueno, ¿cómo estamos cuidando nuestra salud mental en contexto de pandemia? Haciendo deporte, ¿ya? Con todos los cuidados que hay que tener también, porque en el tiempo de pandemia había que cumplir con los horarios, también preocuparse de que el ambiente fuera seguro como para salir a hacer deporte, digamos, al exterior de la casa. El otro fue pasando el tiempo en familia, porque en general pasamos poco tiempo en familia cuando estamos trabajando fuera. También es una manera de cuidar nuestra salud mental. Compartir con los niños, con los hijos, haciendo manualidades, cuidar plantas desde la raíz, que fue lo que habló la profesora de nuestro grupo, desde empezar a cuidar las raíces, hacerlas crecer, plantarlas, plantar semillas y tener como un patio de plantas para cuidarlas. Y también disfrutar de los nietos, disfrutar de la familia, pasar más tiempo con ellos.
En cuanto a qué estrategias hemos desarrollado para promover bienestar en los alumnos en contextos de pandemia, estaba en buscar los apoyos de los adultos responsables en la casa, que no estuvieran solos. Eso es lo ideal, digamos. Integrar los juegos en las clases, que cuando hubiesen tiempos en los cuales los niños se empezaran a distraer por el tema de la clase online, se integraran juegos que fueran acordes a las clases que se estaban tratando. Instaurar rutinas de trabajo y horarios claros. ¿Por qué? Porque esto de tenerlo ya como internalizado hace que el proceso sea mucho más suave para ellos y que no sea un tema que los pille, digamos, al no haber ido a clases constantemente, no haber tenido clases presenciales, sobre todo con los niños pequeños que nosotros vemos. El transformar la ansiedad en autonomía, el hecho de que, por ejemplo, muchos niños, el que no los ayuden en la casa, el que los papás trabajen, el que tengan que hacer todo solos, les provoca ansiedad. Entonces, que esto se transforme en una autonomía, pero que sea algo mucho más, con más amor y más cariño por parte de los profesores, que no sean, sí exigentes, pero no que les causen ansiedad en el tema de las responsabilidades que tengan que tener hacia las clases. Y el otro era integrar la música y mayor horas de educación física. Hablábamos de integrar las mismas canciones, los mismos videos que se trabajan en la DECA, integrarlo a las clases de música y de educación física, porque a los niños nos hemos fijado que les encantan los videos que estén asociados a las clases que se presentan. Y en cuanto a las estrategias, ¿qué estrategias hemos implementado para promover el bienestar en los equipos educativos en contexto de pandemia? Tenemos, no sé si se puede agrandar porque no alcanzo a ver esa letra, la más chica. Ahí sí, ya. Demostrar que son un equipo de trabajo que les permita moverse como un equipo. Digamos, en las salas que nosotros vemos, hay un liderazgo del profesor, pero cuesta mucho que deleguen en el equipo de trabajo que tienen, en los asistentes, el asistente de sala, las profesoras PIE, y tienen ayuda, o sea, y si la tienen, que la aprovechen, que hay un trabajo real de equipo, y no solamente en las salas, sino también de equipo de profesoras de primero o de equipos de salas de escuela. El promover la flexibilidad, porque al ser flexible disminuye la ansiedad y la entrega tal vez de ciertos requerimientos que nosotros tenemos hacia los profesores. Los espacios de escucha activa. Ya muchas veces que las reuniones sirvan para escuchar los problemas lo que les está preocupando en algunos tiempos a los profesores, que están con muchas cosas extra a lo educativo. Apertura al error como aprendizaje. No siempre el error es malo, sino que mientras nosotros nos podemos equivocar muchas veces y eso nos va a llevar a un mejor aprendizaje de lo que estamos haciendo. Y los espacios de interaprendizaje, como los talleres, los de profe a profe, los mismos talleres que nosotros hacemos para explicar ciertas estrategias o ciertas estrategias que nosotros le solicitamos en el trabajo con Alfadeca. Eso, y el empatizar. Y no siempre que haya una competencia, según lo que escuché en el grupo, que no sea una competencia entre profesores o una competencia de yo soy mejor que el otro, sino que empatizar, escuchar al otro y tratar también de ayudarlo en ciertas las actividades que se están realizando en la clase, que haya un apoyo. Eso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, por tiempo, le vamos a pedir que sean bien breves, por favor, grupo 3. O 4 en realidad. El grupo 4. El grupo 3 lo organizamos, así que nos queda el 4 y el 5. Hay un nuestro, solamente para apoyo, vi que estaban conversando alto y que seguramente no alcanzaron a plasmar todo acá en el documento, pero para que igual nos cuenten su experiencia. ¿Alguna voluntaria o voluntaria del grupo 4? ¿No? Bueno, podemos leerlo nosotros. No. Básicamente, lo que vemos es que
rellenaron más la parte individual, ¿cierto? Aprendiendo a poner límites, algo que también salió en otro grupo, escuchando nuestro cuerpo y nuestra mente, muy ad hoc con lo que hemos visto hoy, ser capaces de decir que no, que también tiene mucho que ver con poner límites. Super, voy a compartir ahora el grupo 5. Sí, el último grupo. Ahí está. ¿Alguna voluntario para que nos cuente un poquito? Lo hago yo entonces, brevemente. Gracias, Ricardo. En el primero escribimos algunas cosas y las que dice son no sobre exigirnos más de lo que yo puedo hacer, organizarme y poner las horas de trabajo también bien claras, cuidar de no trabajar el fin de semana, hacer deporte, salir a caminar, hacer cosas que me gustan como las manualidades, las actividades durante el día junto con el núcleo familiar. Y también algo que salió al final fue que aprendimos a valorar lo simple. Es bien interesante también para darle ese valor. Y las estrategias ya que utilizamos con niños y fuimos sacando en el grupo fueron ser flexibles en general, pero promoviendo espacios de pantalla apagada también como una acción bien puntual. Dar espacios variados para poder expresarse, para que los niños puedan decir lo que sienten y visibilizar los estados de ánimo de los niños con algunas estrategias incluso para poder lograrlo. Y salieron las últimas dos cosas, que es realizar cuentacuentos para distraer también y motivarlos, una cosa distinta, y promover el deporte en ellos también, como actividad. Me falta la última a la derecha, que sería qué cosas hacemos con los equipos, ¿no? Sí. Ahí nos alcanza a ver eso. Ay, sí, gracias. Un poquito otro, más para el lado. Tercero. Ahí está. Entonces, ahí nosotros concluimos que las cosas que hicimos fue generar espacios para conocernos y también espacios para decirnos lo que estamos sintiendo. Son espacios distintos e incluso una acción que salió que fue café con mentoras que realizaron algunas mentoras del programa Alfadeca, que es un espacio bien libre en donde toman un café y comparten cómo están. Entonces es bastante de generar espacios distintos a lo tradicional del trabajo, digamos, sino que también el bienestar entre cada uno de los que se relacionan. Y finalmente hay dos cosas, las mismas mentorías que hacemos a los docentes son espacios que promueven el bienestar y el apoyo a los profesores en esta nueva forma de enseñar, ¿no? Tratar de estar atentos a qué es lo que necesitan y apoyarlos. Esas fueron las cosas que salieron en nuestro grupo. Súper, muchas gracias. Vemos que se repiten bastantes temas, se fijaron, de hacer actividades diferentes, en la parte individual, que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado hoy día, de estar en el aquí y el ahora. Porque, por ejemplo, cuando uno cuida las plantas, o hace manualidades, o está compartiendo en familia, no existen más cosas, uno está concentrado en lo que está pasando en el aquí y el ahora. Y qué importante es eso para sentirnos bien. Y también salieron muchos temas de la empatía, ¿cierto? De la escucha activa, que tienen que ver con las habilidades necesarias para que los niños y niñas, sobre todo los estudiantes, digamos, espacios que necesitan para poder procesar toda esta experiencia, para que no se transforme en traumática. Así que muchas gracias por compartir. Nosotros queríamos, para ir a modo, ya ir cerrando, queríamos plantear como algunas ideas. Así que te doy la palabra, Sebastián, si quieres pasar el power. Qué interesante cómo emerge la sabiduría colectiva, ¿no es cierto? Al escuchar distintas ideas y hay algún aprendizaje ahí que surge al leer todos estos post-its. Me gustó. Estaba pensando en eso que decías tú, Pia, de este espacio de cuidado. A veces no tenemos grandes momentos para darnos espacio, ¿no es cierto? Alguien por ahí son un par de veces el 24/7. Entonces, pero también está esta posibilidad, por ejemplo, si estoy cuidando la plantita o si estoy lavando los platos, ¿no es cierto? De repente ese puede ser un momento donde realmente estoy conectado con
la temperatura del agua, ¿no es cierto?, con el olor que esté saliendo. A veces no tenemos como grandes pausas, por decirlo así, pero podemos usar lo cotidiano y en la medida que estamos conectados, por ejemplo, en la ducha, sintiendo el calor, los olores, estamos cuidándonos, ¿no es cierto? Cada vez que estamos en el presente con una actitud de conexión con la experiencia y de cuidado, estamos favoreciendo. Un par de ideas fuerza, entonces. Para salir de este modo amenaza o logro, ¿no es cierto?, este piloto automático, entonces podemos ir cultivando estrategias de calma. En la medida en que estos 3 circulitos están en su justa proporción, entonces podemos tener mayor conexión con los demás, ¿no es cierto?, si no estamos en modo sobrevida. Y mindfulness en ese sentido va a ser esta capacidad para estar más presentes y reconocer en qué estamos. Y como les decía, pueden ser pequeñas prácticas que nos damos entre situaciones o al final del día o al principio del día, o también durante las actividades con los profesores o los niños, en donde de pronto chequeamos qué nos está pasando, volvemos a nosotros para ver cuál es nuestra experiencia y qué necesitamos. Humanidad compartida tiene que ver con, ha sido un hilo conductor durante todo lo que hemos hablado hoy, tiene que ver con que todos estamos en esto, ¿no es cierto? Todos estamos viviendo estos tiempos difíciles, estamos todos de alguna forma tratando de adaptarnos, sufriendo, demandados por situaciones, y hay algo ahí que nos hace contactarnos más que aislarnos. Hay una invitación. Y en la medida en que reconocemos que todos estamos pasando por momentos difíciles, podemos también activar o cultivar la compasión, que es esta idea de que el otro también está quizá pasando por algo difícil en su casa, en su vida personal, ¿no es cierto? Y la compasión entonces es esta posibilidad de reconocer que hay sufrimiento y brindar algún gesto de cuidado hacia su alivio, ya sea para el otro y también para uno mismo. Goleman en su charla habla de cómo frente a una situación, frente a un estresor, se van a gatillar reacciones súper habituales y condicionadas, rumiación, ¿no es cierto?, exceso de pensamientos o activación de defensa, pelear, batallar, enjuiciar. Y en la medida en que podemos reconocer esos patrones automáticos y explorar nuevas formas de relacionarnos con situaciones difíciles, podemos tener más libertad, ¿cierto? Creo que él cita esa frase, entre el estímulo y la reacción hay un espacio que nos puede permitir hacer algo distinto que lo habitual que nos hace atraparnos. Hicimos hoy día una primera práctica al principio, una práctica de pausar y chequear cómo está nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones. Podemos repetir esa práctica todos los días, un ratito. Y luego de la reunión de los grupos hicimos una práctica más de traer la atención a un foco, que eso nos puede ayudar a estabilizar nuestra atención en el presente. Y por último, esta idea de que una situación de crisis puede también ser una oportunidad para clarificar qué es importante para nosotros en la vida, ¿no es cierto? Por ahí apareció la idea de simpleza, ¿no es cierto?, apreciar lo simple. A veces cuando estamos en el piloto automático, perdidos en el quehacer cotidiano, perdemos el norte y una pequeña pausa, un detenerse 5 segundos antes de entrar a la casa, por ejemplo, después del trabajo, o antes de meterse a una reunión Zoom con los alumnos, ¿no es cierto? Pequeños momentos donde uno se detiene, puede crear cierto espacio para hacernos esta pregunta: ¿qué es realmente importante aquí? Y ahí surge quizás la intención de mayor conexión, de mayor contacto con el otro, de mayor amabilidad. Quizás esta crisis nos invita a eso, ¿no es cierto?, a poder clarificar por dónde está el norte, ¿no es cierto?, hacia dónde vamos, qué sentido podemos darle a esto. Eso, Pía, quizás quieres decir tú alguna otra palabra. Reforzar esta última idea, porque nos interesaba mucho en este espacio que es breve. Queríamos compartir con ustedes
estos conceptos y nos parece muy interesante el trabajo grupal que hicieron y también sus comentarios, porque vemos lo importante que es no caer en esta lógica de solamente el logro recompensa que es tan propia del mundo educativo. En la universidad, que nosotros también somos académicos, es lo mismo. Tenemos que funcionar y es como que aquí no ha pasado nada. Y eso es lo peor que nos puede pasar, seguir funcionando como que aquí no ha pasado nada. Empezar la reunión, de repente uno empieza una reunión y nadie ha preguntado cómo están, o a lo mejor incluso decir una broma, y tener esa actitud amable que está unida a esta mirada más, que se llama compasión. La palabra a veces no se entiende muy bien desde el punto de vista más psicológico de la compasión. Se refiere a esta actitud que no es autocrítica, que ustedes también lo dijeron como una de las estrategias para cuidarse, no ser tan autocrítico, y también se refiere a la misma actitud con los demás, de más benevolencia, de tener una actitud más comprensiva, y en ese sentido más compasiva. Y en la medida que tenemos actitud con los demás y con nosotros, vamos a estar en una situación de mayor bienestar, a pesar de estar en una situación crítica como la que estamos viviendo. Así que eso era lo que queríamos compartir hoy, y ya estamos en la hora, así que vamos cerrando. Queremos agradecerles a todos y a todas su participación, y bueno, se nos pasó muy rápido el tiempo, pero son ideas que son como invitación para que también ustedes después puedan ir profundizando en estos contenidos. Gracias, Pía. Así que bueno, muchas gracias. La idea hoy día también era ofrecer un espacio un poco de reflexión, y por otro lado también generar también un espacio de aprendizaje en red. Como bien decía Pía y Sebastián, es súper importante también lo que ustedes puedan compartir en base a la experiencia con pares que probablemente estén en situaciones similares a las que ustedes están. Obviamente, por temas de tiempo, digamos, seguramente ustedes querrán profundizar en algunas cosas, así que ahí, a través de las fundaciones Erasmus o a través de nosotros, digamos, encantados también de que nos contacten en caso que quieran seguir trabajando en algunas de estas temáticas. En honor al tiempo, digamos, dado que ya vamos un poquito pasado, no me queda más que agradecerle a todos por su participación. También agradecerles a Pía, Santelicia y Sebastián Medeiros, nuestros facilitadores del día de hoy, y despedirnos también en nombre del Centro de Innovación UC, en nombre de Fundación Erasmus y de Empresas CAF. Así que tengan un muy buen día, una muy buena semana, y esperamos que el taller de hoy les haya ayudado también y que se lleven estas reflexiones, como decía Pía, a sus comunidades educativas, a su casa, y que eso también los ayude también a abrir conversaciones nuevas para buscar también nuevas estrategias, para abordar también un poco lo que se viene ahora, que también es quizás saliendo del confinamiento y también una etapa en la cual a lo mejor se van a generar nuevos aprendizajes. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Dios, que Gracias estén a muy bien. ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, que estén Gracias. muy bien. Gracias, chao, chao.